Vale, pues para continuar con lo que hemos visto en la anterior clase, que era la de generalidades, ahora vamos a ver lo que correspondería al conceptos básicos 2, ¿de acuerdo? Si os acordáis de la repartición del curso, ya hemos superado la parte del bloque 1 en la que se ven lo que sería cosas genéricas de las cámaras, ¿de acuerdo? Aunque sí, uno de los pilares fundamentales que sería el enfoque y la nitidez, ¿de acuerdo? Ahora ya en el bloque 2 lo que vamos a ver es cómo realizar una toma genérica, ¿de acuerdo? Es decir, cómo yo realizo una toma teniendo una luz estándar, ¿de acuerdo? Para que la toma me salga correctamente expuesta. Lo que se busca es una primera parte que es enfocar y una segunda parte que es exponer, ¿de acuerdo? Pero para enfocar hemos visto, aunque las técnicas de enfoque las veremos en el bloque 3 por la complejidad, vamos a ver primero la parte de luz, puesto que es relativamente más fácil, porque el enfoque realmente vamos a trabajar de momento con el autofoco. Al trabajar con el autofoco, muchos de los problemas nos los vamos a quitar para una foto genérica. Sin embargo, estos apartados, que son los referentes a la nitidez, los que corresponden a la nitidez, que muchos de ellos están relacionados con la luz, ¿de acuerdo? Amén del enfoque, los vamos a ver en este apartado, ¿vale? Donde vamos a distinguir los tres, digamos, elementos básicos que corresponden al clásico triángulo de la exposición, ¿de acuerdo? Aunque lo vamos a mejorar para transformarlo de la fotografía analógica a la fotografía digital, dando hincapié en cuáles son aquellos más importantes y cuáles debemos de huir, ¿de acuerdo? Aunque muchos de estos aspectos vienen para el nivel 2, sí que los mencionaré para que os suene por lo menos, ¿de acuerdo? Vale, para entrar sin hacer una profundización, vamos a ver un poquito cómo están diseñados los sensores de la cámara, ¿de acuerdo? ¿Qué son los formatos? Que seguramente los habréis oído mucho, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de formatos, aunque yo os digo que no vamos a entrar ni en dimensiones, ni en cómo funcionan, ni cómo están estipulados, sí que vamos a ver un genérico de cómo está diseñado un sensor, pero no vamos a profundizar exactamente cómo va cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero sí que os suenen los nombres en relación a lo que es el tamaño y las resoluciones de los sensores, ¿vale? No vamos a definir lo que es resolución, pero sí lo que son los tamaños, ¿de acuerdo? Un estándar, ¿vale? Denominado el full frame, que es este que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Aquí más o menos tenéis un escalado comparativo, no es el tamaño real, ¿de acuerdo? El tamaño real es este que veis aquí abajo, ¿vale? Pero sí que es para ver una referencia más o menos de las diferencias de tamaño, ¿de acuerdo? Existe una tabla para saber cuánto multiplica cada uno de estos tipos de sensores a los anteriores, ¿de acuerdo? El full frame corresponde a un formato completo, cuidado que no es del todo completo, ¿vale? Porque existe el medio formato, que es más grande, y el formato completo, que es el doble del medio formato, que puede llegar a engaño. Cuando estamos hablando de un full frame, estamos hablando de un formato que deriva de las cámaras antiguas, ¿vale? Que va en proporción 3:2, ¿vale? Quiere decir que tiene 3 por 2 de alto, o sea, por cada relación de aspecto va a 3:2, en lo que vienen distribuidas lo que eran las antiguas películas, ¿vale? Que venían con 35 milímetros, ¿de acuerdo? 35 milímetros hace referencia al diámetro del sensor, es decir, 3,5 centímetros, ¿de acuerdo? Que es la diagonal del sensor. Según van haciendo sensores más pequeños, nacen el APS-C, que es el que corresponde a Canon, ¿vale? Y el APS-C, que es el que corresponde a Nikon. Aquí la relación no es exactamente real, pero bueno, ¿vale? Y luego vienen otros formatos más pequeños, como el 2 tercios, micro 4 tercios, 1/8, 2 quintos, etc. Tampoco lo vamos a profundizar mucho porque hay un montón, ¿de acuerdo? Sí hacer una diferencia, que sí que la vais a ver, que el full frame, ¿vale? Y muchos vais a ver el APS-H y el APS-C. Cuando vosotros tenéis un objetivo para el full frame, ¿de acuerdo? Y lo traspasáis a una cámara de APS-C o de APS-H, siempre que este objetivo sea full frame, eso es algo que no nos meteremos ahora en profundidad, pero que os suene, ¿de acuerdo? Habrá que multiplicar el milimetraje, ¿vale? En el caso del APS-C por 1,5, que es el que llevan las cámaras de Nikon, y en el caso del APS-H por 1,6, que son los que llevan las cámaras de Canon, ¿de acuerdo? Realmente no es exacto, porque este es 1,52 y este es 1,62, pero vamos a descartar esos pequeños matices, ¿de acuerdo? Casi todo el mundo lo multiplica con 1,5, aunque no es exactamente real, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si yo, vamos a poner un ejemplo, tengo un 100 milímetros y yo lo pongo en esta cámara, a ese 100 milímetros yo lo tengo que multiplicar, o sea, lo tengo que multiplicar por 1,5. ¿Qué quiere decir? Que realmente el ángulo de visión que yo tendría es como si tuviera un 150 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Pero esto es real? No, ¿vale? Hay que pillar las cosas con pinzas.
Porque mucha gente cree que cuando yo tengo un sensor más pequeño, yo estoy viendo con más ampliación la imagen. Y hay que definir. Lo que te está dando esta ampliación es porque el sensor es más corto. Voy a ver si consigo explicarlo. Para esto me voy a ayudar de Paint, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña introducción a sensores y voy a hacer una pequeña demostración con Paint para que más o menos entendáis lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos un cuadrado, ¿de acuerdo? Voy a dibujar un cuadrado, ¿vale? Y este cuadrado que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que esto es un full frame, ¿vale? Voy a poner negrita, que si no, no veis nada. ¿Vale? Vamos a ponerlo más grandecito, 24, negrita, ¿vale? Y tenemos aquí un full frame, ¿de acuerdo? Con las siglas FF. Vale, esto sería un full frame, de lo cual su diámetro que va de un lado a otro, este diámetro correspondería, ¿vale? A los 35 milímetros que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? 35 milímetros, vale. ¿Qué ocurre cuando yo trabajo con un sensor que es más pequeño? Vale, ocurre lo siguiente. Cuando yo trabajo con un sensor, vamos a poner el caso de un APS-C, ¿de acuerdo? El sensor tiene este tamaño, aproximadamente. ¿Vale? Y aquí estaríamos hablando del APS-C, que es el caso de Nikon, ¿vale? ¿Vale? Sería este. Vale, APS-C. ¿Vale? Que recuerdo que este es de Nikon. ¿Qué ocurre con este sensor? Que mucha gente confunde esto, ¿vale? Vamos a imaginar el objetivo que acabo de decir que tiene 100 milímetros, ¿de acuerdo? Ese objetivo sigue teniendo 100 milímetros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la relación es que te hace cuando yo estoy trabajando con un sensor de APS-C, tener en cuenta que yo aquí dentro tengo una imagen, ¿vale? Vamos a imaginar que yo aquí tengo una montañita, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una montañita, ¿vale? Tengo aquí otra montañita, ¿vale? Aquí tengo una casa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí tengo una casita, perdonad mi maravilloso dibujo, tengo un nivel 10 en dibujo, como veis, ¿vale? Y ahí una casita tapiada. Muy bien, y yo tengo aquí mi imagen, ¿qué ocurre? Bueno, y aquí tengo mi caminito a la puerta, ¿vale? Esta, cuando yo lo estoy viendo con una full frame, ¿vale? Que es la que hemos visto antes que tenía el formato completo, ¿vale? Cuando yo estoy viendo, ya me he ido, cuando yo estoy viendo una full frame, a ver si me deja esto coger un término medio, se ve que no, ¿vale? ¿Vale? Cuando yo estoy trabajando con una full frame, yo estoy viendo las dos montañas, estoy viendo la casa, estoy viendo el caminito, ¿de acuerdo? Con mis 100 milímetros. Ahora me cojo el objetivo de 100 milímetros y lo coloco en una cámara que es de formato APS-C, que en este caso, como os he dicho, es de Nikon, ¿de acuerdo? Que son la mayoría de las cámaras que os vais a encontrar. La gran mayoría de cámaras van a ser APS-C, sobre todo si no son profesionales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo me cojo mi 100 milímetros y lo pongo aquí. Y el cuadro que yo estoy viendo ya no es el mismo. Ya estoy perdiendo esta zona, ya no estoy viendo las laderas ni el pico de esta montaña, ni estoy viendo el caminito de la casa si cojo el mismo recuadro. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente el sensor es más pequeño. Al ser el sensor más pequeño, no es capaz de ver todo esto que le está rodeando, porque el ángulo de visión se ve reducido. De ahí que la equivalencia sea como si yo tuviera en el full frame un 150 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese 100 milímetros colocado en un APS-C, ¿vale? En un sensor de APS-C, ¿vale? Para igualar este mismo cuadro, para yo estar viendo esto con esa ampliación, tendría que cogerme en el full frame un 150 milímetros para que yo viese este recuadro, porque me haría una ampliación y esto que veis aquí no lo vería, ¿vale? En el full frame, esto que está alrededor. Por eso, ese factor de multiplicación, conforme el sensor es más pequeño, ¿vale? El factor de multiplicación aumenta, ¿vale? Si yo tengo un sensor más pequeño, vamos a poner aquí, ¿vale? Pues este sensor a lo mejor es un 2x, ya no es 1,5, es un 2x. Por lo tanto, ese mismo objetivo de 100 milímetros con un sensor más pequeño, aparte de que estoy viendo menos, ¿vale? Estoy viendo esto, ¿vale? Ya no estoy viendo ni siquiera los dos picos de la montaña, ni veo la puerta de la casa, estoy viendo menos, con ese mismo 100 milímetros que hemos comentado antes del full frame, ¿de acuerdo? Estoy viendo ya esto, ¿vale? Es como si tuviera la imagen ampliada en este caso 2x, que sería en este caso un 200 milímetros. ¿Tengo un 200 milímetros puesto? No, tengo un 100 milímetros, pero como lo tengo en un sensor más pequeño, es como si tuviera puesto un 200 milímetros. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? ¿Esta parte que estoy comentando la habéis entendido?
¿vale? Bien, pues ahora vamos a la siguiente parte, que es donde entra muchas de las dudas e inquietudes. Vale. Ahora os haría una pregunta. Imaginemos que yo me voy a comprar una cámara, ¿vale? Y me dicen, os voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Que esta full frame, ¿vale? Me dicen que tengo una cámara que sería una full frame y otra cámara que sería una APS-C. En el caso de la full frame tiene 36 megapíxeles, ¿de acuerdo? Y en el caso de la APS-C, ¿de acuerdo? Tiene 24 megapíxeles, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora os pregunto, ¿cuál de los dos tiene mejor resolución? ¿Sabíais responderme cuál de los dos tiene mejor resolución o cuál creéis vosotros que tiene mejor resolución? Os recuerdo que podéis activar el micro, ¿eh? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? Ah, qué poco participativos. Vale, os pongo un supuesto. Esta imagen de 36 megapíxeles, para que os vayáis haciendo una idea de por dónde van los tiros, cuando yo la cámara entro en la configuración y le digo que trabaje, en vez de con el cuadro completo, que trabaje en tamaño M, ¿vale? Si os acordáis de las cámaras, bueno, si os habéis fijado en los menús y habéis andado buscando, veréis que tiene una configuración de tamaños, ¿vale? Que es L, M y S. No confundir porque el que hizo esto fue un genio, porque puede llevar a confusión, ¿vale? La L es de large, no de low, ¿vale? La M medium, ahí no tiene mucha pérdida, y la S es de small, ¿vale? No es de size ni super ni nada por el estilo, ¿vale? Porque esto puede llegar a ser confuso, ¿vale? L, que es el tamaño grande, ¿vale? Son 36 megapíxeles. Pero cuando yo trabajo en M o S, lo que hace es más o menos como si estuviera usando otro tipo de sensor. El full frame lo que hace es que desactiva áreas del sensor, ¿de acuerdo? Desactiva, por ejemplo, esta área del sensor, convirtiéndose en un APS-C no siéndolo, ¿vale? Imaginamos que pongo M y claro, los 36 megapíxeles ya no serían 36 megapíxeles. No sé si me seguís, porque claro, 36 megapíxeles los cubre con todo el sensor, pero no puede cubrir 36 megapíxeles porque los píxeles son los mismos, ¿vale? Ahora en la siguiente tasca veréis por qué, ¿vale? Ya no puede cubrir esos 36 megapíxeles, serán menos. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Si yo me compro una APS-C de 24 megapíxeles o una full frame de 36 megapíxeles, ambas cámaras tienen la misma resolución, de píxel. ¿Qué quiere decir esto? Si hacéis cálculo, ¿vale? Y multiplicáis 24 por 1,5, os saldrá 36 megapíxeles. Y diréis, ¿y esta multiplicación a cuento de qué viene? Pues muy sencillo. Tened en cuenta que este sensor es más pequeño. ¿Con esto qué estáis calculando? El tamaño del píxel. Al calcular el tamaño del píxel, no es que estéis calculando el tamaño del píxel exactamente, pero al hacer una idea de comparativa de la cantidad de píxeles, si al multiplicar una APS-C por 1,5 respecto a la full frame, ¿vale? Si tienen los mismos megapíxeles una vez que yo lo he multiplicado, quiere decir que las cámaras tienen la misma resolución. Si hay discrepancia, es que las resoluciones son diferentes. Vamos a poner el ejemplo de que este tuviera 18 megapíxeles. Si la APS-C tuviera 18 megapíxeles y la multiplicase por 1,5, no tendría 36 megapíxeles. Por lo tanto, las resoluciones de esas dos cámaras no es la misma. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy fotografiando con la APS-C, el ángulo de visión que yo voy a tener siempre va a ser menor que el que tengo con una full frame. ¿A qué viene esto? Tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Vale? ¿Dónde veremos esto? Nivel 2, porque entonces ya nos meteríamos en algo bastante lioso, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero que os quede esta idea, ¿vale? Bien. Pues hasta aquí una pequeña introducción de lo que serían los formatos, ¿de acuerdo? En cuanto a otros formatos, que ya son menos extendidos, como es el 4 tercios, ¿vale? Se llama 4 tercios precisamente porque utiliza el formato de, me refiero, el redimensionamiento de 4x3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es algo que se utiliza sobre todo en cámaras con telescopio, ¿vale? Que realmente los telescopios en sí van unidos con este tipo de sensor para aumentar más todavía la ampliación, que recuerdo que no es ampliación. Mucho cuidado, porque cuando yo me compro una cámara compacta, que muchas de ellas vienen con el 4 tercios o con un sensor extremadamente pequeño como el móvil, ¿de acuerdo? Y me dicen que tiene chorropecientos megapíxeles, cuidado. Esos son megapíxeles escalados. ¿Qué quiere decir? Que no son reales. Cuidado, engañan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están comparados con una full frame. Imaginaos que yo os digo que tengo 5 megapíxeles en esto, ¿vale? Vamos a poner, ¿vale? Yo tengo 5 megapíxeles en esto
¿Y cuánto tiene esto? Sí, tiene 36. Y te dicen que tiene 36 megapíxeles. No, oiga, me está usted engañando. Tiene 5 megapíxeles. Lo que pasa es que cuando hago el factor de conversión me salen 36 megapíxeles. Pero no es real. Realmente no tiene 36 megapíxeles. Y esto es uno de los sistemas con los que van vendiendo en el mercado móviles como si fueran chocolatinas. ¿De acuerdo? Vale. Con esto finalizamos el apartado de formatos. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre el cambio que ocurre cuando entramos en la fotografía digital en comparación con la analógica, ¿de acuerdo? Nos olvidamos de la analógica y vamos a centrar realmente cómo funciona la digital, ¿de acuerdo? Para entender esto hay que primero entender dos conceptos. Por un lado el concepto de señal y por otro lado el concepto de ruido. Y a la hora de buscar una cámara que tenga un buen sensor, o cuando buscamos un buen sensor, ¿vale? Lo que tengo que buscar es lo que se denomina relación señal-ruido, ¿de acuerdo? Que es cómo se comporta en referencia a la capacidad de señal que tiene esta cámara, la capacidad de señal que es capaz de recibir, y el ruido que genera cuando le metemos ISO. Y eso es un tema que veremos muy detenidamente, ¿de acuerdo? Vale. Para diferenciarlos, la señal es toda la información real, ¿vale? ¿Qué quiero decir con real? Si yo estoy fotografiando una escena, es la información real, es decir, ¿qué es aquello de la escena que corresponde a la realidad de la escena? Me voy a explicar. Todo lo que ves con los ojos humanos también varían, tanto en color como en forma, como en todas las distorsiones que pueda tener cuando yo estoy viendo, con efectos que me pueda producir el ojo, ¿de acuerdo? Pero, suponiendo un caso en el que lo estoy viendo todo nítido, eso se le llama imagen real. Pues la señal es cuando una cámara capta muy cercano, porque es imposible que sea idéntico, muy cercano al ojo humano, la realidad de la escena que está viendo un ser humano. Hasta aquí bien, ¿no? Bien. ¿Qué es ruido? Todo aquello que no sea la señal. Es decir, por ejemplo, estoy sacando una foto de noche y tengo farolas cerca. Si tengo una exposición larga, esto me inunda la imagen de píxeles de color que no corresponden a la escena que yo estoy viendo. Porque yo estoy viendo una escena de un color y como estoy haciendo una exposición larga, se me va a inundar, vamos a poner que es una bombilla incandescente, se me va a poner la escena de color rojo. ¿Es de color rojo la escena? No, eso es ruido. ¿De acuerdo? Hay muchos tipos de ruido, ¿vale? Los tengo para estudiar nivel 2, aquí no lo vamos a ver, pero que sepáis que así es, ¿de acuerdo? Pues todos esos elementos que tengan una distorsión producida por la lente, eso también no es un ruido porque es un defecto de forma, ¿vale? Hay que diferenciar entre los ruidos que pertenecen a los que vienen del sensor más otros defectos que hay en el proceso, ¿de acuerdo? A aquellos que son deformaciones. ¿Cuál sería otro ruido? Otro ruido sí que sería, por ejemplo, el ruido cromático, ¿vale? Lo que es la aberración cromática. Es otro ruido, que es cuando tengo diferencias de tonalidades mezcladas, ¿vale? Tampoco vamos a profundizar mucho en esto, pero más o menos para que os tengáis la idea. Vale, ahora vamos a ver cómo es la construcción de un sensor. Un sensor viene compuesto por células, ¿de acuerdo? Estas células vienen en pequeños bloques de 4, ¿vale? Como veis aquí, o estas que veis aquí abajo, ¿de acuerdo? Vale, siempre pongo la cámara de 40 porque es una cámara que tengo para dar clases, ¿vale? Y viene muy práctico, más que nada porque es bastante simple, ¿vale? Tiene 4 pequeños fotodiodos, ¿de acuerdo? Que cuando estos reciben la luz, ¿vale? Con esas 4 informaciones, pues todo este bloquecito se denomina célula. Y esta célula, estos 4 sensores, o más, en dependencia del tipo de cámara, ¿vale? De sensor que lleve, ¿vale? Estas pequeñas conformaciones determinan un píxel. ¿De acuerdo? Un solo píxel. Cada bloquecito de 4 es lo que denomina un solo píxel en la imagen final. ¿Y qué conforma? Pues las partes de los azules conforman una imagen con bloques azules, la parte de los verdes con verdes y la parte de los rojos con rojos. A lo que hay que atender es que el verde, en este cuadradito de 4, tiene 2. ¿Por qué? Si os acordáis cuando estuvimos viendo esa uña de color, ¿vale? El verde está en el centro y es el color al que más se acostumbra o está más acostumbrado el ojo humano y el que mejor percibe, ¿de acuerdo? Por estar en el centro del espectro de luz visible. Dado a esto, y para que la imagen se asemeje más al ojo humano, porque realmente el ojo humano ve con más verde de lo que es la realidad, ¿vale? Aunque eso sería un concepto a discutir, pero bueno, para que nos entendamos, el ojo humano tiene una percepción bastante más verde de lo que sería el tono real. Entonces, para que la cámara emule este tono, lo que hace es que duplica la señal de rojo.
¿Para qué la duplica? Para hacer una contrastación. Contrasta los 2 píxeles que tiene de verde para sacar un resultado final. De manera que obtiene mayor precisión en el tono verde. ¿De acuerdo? Y ya por último estaría el camino que recibe la luz, ¿de acuerdo? En un sensor, ¿vale? En primer lugar, la luz que llega al sensor, ¿vale? Esta pasaría una serie de ruidos de preexposición, ¿vale? Luego pasaría por el amplificador de la ISO, que ahora veremos lo que es, ¿vale? Luego pasaría por una serie de ruidos que ocurren posteriormente a la aplicación de la ISO, ¿vale? Y luego sufriría una digitalización que en un final nos daría la imagen digital que nosotros vemos, ¿de acuerdo? Vale, este es el compendio de cómo funcionaría la fotografía digital en un sensor, ¿vale? A grandes rasgos. Vale. Ahora, y quizás el aspecto más importante, y por eso lo pongo el primero, y para que quede claro como el agua, el primero de todos que es la ISO, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, y que esto es imprescindible, que se os quede grabado, es que la ISO de un sensor, es decir, la sensibilidad, ¿vale? No el valor de ISO, la sensibilidad de un sensor es fija, no se puede cambiar. O sea, eso que ponéis en la cámara de 3200, 5500, 500, 400, da igual, el valor que sea, en la cámara de ISO es mentira, ¿vale? La ISO esa no es real, ¿de acuerdo? Porque la sensibilidad de un sensor no se puede variar, porque el sensor tiene una validad fija, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sensibilidad del sensor se lo da cómo esté construida la lámina del sensor. Y eso es invariable, porque tendrías que cambiar la lámina del sensor para poder variar la sensibilidad. ¿Cómo se hacía? ¿Y por qué mucha gente confunde este término? Lo confunde porque nunca ha trabajado con analógico. Si nos vamos al analógico, para tú cambiar la sensibilidad, tú lo que tenías que hacer era cambiar el rollo entero, porque no podías cambiar la sensibilidad. Tenías que cogerte, si querías hacer fotos de noche, te tenías que coger una cámara, o sea, un rollo de película que tuviera sensibilidad 800, porque si no, no podías fotografiar de noche. Y entonces tú, cuando querías sacar fotos, tenías que consumir el carrete entero para no revelarlo. Y una vez que hubieras finalizado, tenías que cogerte el carrete de ISO 800, ¿vale? Que tenía, por la conformación que llevaba esa lámina, que emula como si fuera un sensor, ¿vale? Para poder realizar las fotos con una sensibilidad de 800, ¿vale? Por lo tanto, cuando pasamos a la fotografía digital y como mucha gente mal cree, se cree que yo estoy variando la sensibilidad del sensor. No, ¿vale? El sensor es fija. Y a este sensor, a esta sensibilidad fija se le denomina ISO nativa, ¿de acuerdo? Bien, cuando llegamos a este punto y apartado en el que yo estoy trabajando con la ISO, es cuando realmente nos damos cuenta del concepto que hemos visto anteriormente de relación señal-ruido. Para eso hay que entender qué es esta ISO nativa, que como bien os digo, es la sensibilidad real del sensor. Es decir, es aquella sensibilidad en la que viene de base con el propio sensor. Yo me voy a mi manual o me voy a la cámara y veo cuál es la ISO más baja que tengo. Cuidado, que ahora voy a puntualizar. La ISO más baja que tengo, que ponga número. Ahora me explico. ¿De acuerdo? Que ponga número. Pues esa, o cuando me voy al mercado a comprarla, ¿vale? Me pongo en internet y me pone la ISO va de tanto a tanto. ¿Vale? Me pondrá, voy a poner un ejemplo práctico, me pondrá que la ISO va de 100, vamos a poner el caso, a 12.800, ¿de acuerdo? Pues esa es mi ISO mínima y mi ISO máxima. Y vuelvo a puntualizar, que ahora explico lo de la ISO máxima también, ¿de acuerdo? Vale, esa ISO mínima se denomina ISO nativa. ¿Puede haber ISO por debajo? Sí, ¿vale? Y esa ISO por debajo ya no va a ir nomenclada con números. Irá nomenclada con unas letras que pondrá normalmente o una L, o una L y una O, o low directamente, ¿de acuerdo? Esa ISO quiere decir que está por debajo de su nativa. ¿Y cómo lo marca? Ya no marcará, por ejemplo, como he dicho, 100. Ya no marcará 100. ¿Qué marcará? Marcará L0,3, L0,7, L1.0, L1.3, L1.7, L2, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que cuántos EVs baja. ¿Qué es un EV? Lo veremos en otra clase, ¿vale? Dentro de 2 clases veremos qué es un EV. Ahora mismo sería meternos en lío, ¿de acuerdo? Vale, pero para hacernos una idea, ¿vale? Me está diciendo cuánto porcentaje se me está reduciendo la luz. Un valor completo, es decir, un EV, lo que sería un L1.0, me está diciendo que tengo la mitad de luz, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una ISO 100, cuando yo lo pongo en L1.0, lo que tendría es la mitad, es decir, 50 de ISO.
¿Pero me está cambiando la sensibilidad del sensor? No. Lo que está haciendo es hacer pasar la señal, que es eléctrica, ¿vale? Es una señal exclusivamente eléctrica, por eso es imposible variarla, no puedes variar la sensibilidad del sensor, porque la señal es eléctrica, puramente eléctrica, ni electrónica, no, ni digital, es eléctrica. Y como es eléctrica, la hacen pasar por una resistencia. Cuando pasa por esa resistencia, se ve reducida por una serie de resistencias. En función de la configuración que yo le haya puesto, pasará por una u otra resistencia para conseguir ese valor de low. ¿De acuerdo? Vale, ¿y qué pasa cuando subo la ISO? ¿Vale? Hemos dicho que esta ISO, esta supuesta ISO, ¿vale? Tenía un máximo de 12.800. ¿Existe por encima? Sí. Pero en el caso de la ISO que va por encima, que ya, al igual que la que hemos visto de la ISO base que va por debajo de la ISO nativa, la ISO máxima tiene dos fases. La ISO que yo voy subiendo y una que, al igual que la anterior, viene escrita con una H, con una I o directamente high. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que esa ISO que pone H, que va igualmente escrita que las anteriores con el 0.3, 0.7, 1.0, etcétera, ¿vale? Me está diciendo cuántos Vs me amplifica la luz, pero es digital. En este caso es digital, ¿de acuerdo? Algunas cámaras, la ISO base también la trabajan de forma digital, aunque no es lo habitual porque el sistema por resistencia suele ser más eficiente. Pero sí que muchas cámaras que tengan bastante electrónica suelen hacer esa reducción de la ISO base mediante electrónica en vez de hacerla por una resistencia. Pero más o menos el funcionamiento es el mismo, ¿de acuerdo? En este caso, toda la ISO que va hasta lo que hemos dicho, 12.800, hasta ese 12.800, es una ISO que es amplificada la señal eléctrica, pasa por un amplificador. Si veis electrónica, los amplificadores en electrónica se llaman SW, ¿vale? Pues eso es lo que es la ISO, un amplificador eléctrico, puramente eléctrico. Lo único que hace es como un altavoz. El amplificador de un altavoz pasa la señal eléctrica que le llega del sensor y la amplifica, la multiplica, es lo único que hace. La multiplica con un valor escalado, ¿vale? Y eso se lo transmite al AD, que es el conversor de analógico a digital. Y esa es la información que le da. Y eso es eléctrico. En ese proceso, todo ese proceso que realiza, ¿vale? Eso lleva arrastrado, al igual que los altavoces, un ruido. Y al igual que los altavoces, ese ruido puede generarse y puede tener mayor o menor calidad en función del altavoz. Vamos a llamarle sensor, vamos a llamarle cámara. De ahí una gran diferencia a la hora de trabajar con el ruido, que sea más eficiente la cámara, si es peor cámara o mejor cámara. ¿En qué voy a ver realmente la gran diferencia de una cámara a otra? En el sensor. Ahí es donde realmente voy a ver la gran diferencia. Ni siquiera en todos los elementos que vengan aparte. En el sensor, en esa relación señal-ruido, es donde yo voy a ver la calidad. Ocurre lo mismo que con un altavoz. Si yo me compro un altavoz de 20 duros, ¿qué me ocurrirá? Que ese altavoz, conforme vaya subiendo el volumen, también se irá, dado que lo que hace es amplificar la señal eléctrica, también se amplificará el ruido. Por tanto, empezaré a oír ruido de fondo, me creará estática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo me compro un altavoz, dígase, una cámara de mayor calidad, ese altavoz, pues conforme yo vaya subiendo el volumen, seguirá manteniéndose limpia esa señal y por lo tanto yo escucharé mejor ese sonido. Pues lo mismo con la cámara, esa señal se verá mucho más limpia. Esa es la gran diferencia de trabajar con una u otra. ¿Y qué sería trabajar con la ISO nativa? Sería que el altavoz lo tengo en el punto aquel en el que tiene su mejor relación de señal-ruido. Y eso es la ISO nativa. ¿Vale? En el caso del sensor es fija, ¿vale? Pero en el caso de un altavoz no es exacto. En el caso del altavoz tiene un volumen concreto en el que tiene la mejor relación de señal-ruido, en la que tiene la mejor señal con el menor ruido. Vale. Cuando yo reduzco, lo que hago es que yo bajo el volumen, por lo tanto también se me reduce la señal que yo estoy escuchando. Lo mismo que el sensor es la señal de la luz que yo estoy recibiendo. Lo normal que es intentar trabajar siempre que pueda con la ISO nativa del sensor. ¿Por qué? Porque esa señal no vendrá alterada. ¿Qué quiere decir? Que no tendrá modificaciones. Cuando venga del sensor va a ir directamente, completa y directamente va a ir al conversor de analógico a digital. ¿Qué ocurre al pasar esto? Que ya no pasa ni por el conversor y reduces muchos ruidos intermedios que ocurren en esa fase de conversión al pasar por el SW. Aunque luego vienen otros ruidos producidos por el conversor de analógico a digital. Pero eso ya es otro tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, he de trabajar siempre con los otros dos valores que ahora veremos,
¿vale? Antes que trabajar con la ISO. Y ese es el motivo imprescindible por el que la ISO no se sube. Es el último valor que debo de tocar, porque aumentar la ISO implica aumentar el ruido. Y si veis en la imagen, aunque parezca que ganáis nitidez, que luego cuando veamos cuando veamos enfoques. Cuando veamos enfoques, veréis el porqué de esto, ¿de acuerdo? Porque parece que la imagen, cuando le subo un poquito de ISO, parece que está más nítida. Es un falso, ¿vale? Eso es mentira. Es como cuando estáis viendo una RAW y una JPEG, pero bueno, eso lo explicaremos más adelante, ¿vale? Por eso, si veis en la imagen, conforme va aumentando la ISO, también se va degradando la imagen. Van apareciendo puntos blancos, van apareciendo píxeles que no son reales, ni tonos que son reales. Es verdad que las cámaras, conforme van avanzando y son más modernas, te permite tener mayor ISO con un reductor de ISO que mejora esa percepción que tengo de la imagen, ¿de acuerdo? Por eso siempre digo que he de intentar no pasarme entre un 5 y un 10% de mi ISO máxima. Es decir, si yo tengo una ISO máxima de 12800, pues tengo que tratar de no pasarme de esa ISO, ¿de acuerdo? O sea, de esa ISO no, perdón, de entre un 5 y un 10%, porque a partir del 5 y el 10% voy a ver ruido, ¿vale? ¿Y qué voy a conseguir al hacer ruido? Perderé uno de los pilares fundamentales de lo que estamos trabajando, que es la nitidez. ¿De acuerdo? Por eso todo este bloque va referente a la nitidez. Si yo aumento la ISO, pierdo nitidez. ¿Qué ocurre también con esta ISO? Que si yo estoy trabajando siempre con esta ISO nativa, como os he puesto el caso de ISO 100, según la escena que yo tenga que tomar, ¿de acuerdo? Y según cuánto tenga yo abierto el diafragma o cuánto... sí, mayormente cuánto tenga abierto el diafragma, porque la ISO no la puedo tocar, ¿vale? Requerirá un tiempo diferente para generar la imagen. Os voy a poner un ejemplo que a mí me ayudó bastante, que es el de los vasos, ¿de acuerdo? Imaginemos que esta imagen, para completar la imagen, para que se vea, si os dais cuenta, esta imagen, aunque tiene diferentes ISOs, la imagen en cuanto a iluminación está exactamente igual. Es un apartado que veremos en el bloque 6, ¿de acuerdo? Perdón, en el bloque 6 no, en el módulo 6, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la imagen está siempre exactamente igual expuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha hecho una serie de ajustes, no solo ha subido la ISO. Si yo solo subo la ISO, conforme vaya sacando la foto la quemaría, saldría sobreexpuesta. Entonces, el que ha sacado la foto ha ido corrigiendo los valores. Ahora vamos a poner el caso al contrario. Vamos a poner el caso que es el que vamos a utilizar mayormente, en el que yo la ISO la dejo al 100, ¿de acuerdo? No la modifico. ¿Por qué? Porque me interesa tener la mayor nitidez posible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que según las condiciones de la fotografía que yo esté tomando y cómo tenga yo abierto el diafragma por la cantidad de luz que yo disponga, ¿vale? Requeriré para llenar ese vaso, que es lo que me da la cantidad de luz que necesito. Esto es la cantidad de luz que necesito para que se vea esta escena. Vamos a poner que esta escena, pues yo qué sé, por poner un número, necesito 300.000 de luz, ¿vale? Pues este vaso es 300.000 de luz. Pues necesito llenar este vaso de 300.000 de luz. Si yo solo puedo usar ISO 100, que es el contenedor, es el vaso, es mi sensor, y eso no lo puedo cambiar porque es mi vaso, ¿vale? El vaso es el mismo, ¿vale? El vaso se tiene que llenar para crear la imagen, ¿vale? Pues cuando el caudal lo va a dar la apertura, ¿vale? De mi diafragma. El caudal es la luz que va a entrar. Entonces, eso es el diafragma. ¿Cuánto abra yo el diafragma? Eso es el caudal. ¿Qué pasa? Que para llenar ese vaso, conforme yo abra el grifo, si yo abro mucho el grifo, tardará muy poquito en llenarse el vaso. Pero conforme yo lo voy cerrando el grifo, ¿vale? Tardará más tiempo en llenarse el vaso. ¿Entendéis la comparativa? Es decir, que si yo tengo el mismo vaso, que es mi ISO 100, ¿vale? Y yo tengo el diafragma, que es el caudal del grifo, es cuánto abre el grifo, si yo lo tengo muy abierto, se me llena rápido. Pero si lo tengo a la mitad, se me llena más despacio, y si lo tengo un simple hilito, tardará más en llenarse. Como veis aquí, esto es un 125avo de segundo, un octavo de segundo y en el caso más cerrado, un segundo. Necesitaré más tiempo conforme yo cierre más el diafragma. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Al igual que cuando uso ampliación. Si yo amplifico la imagen, resta nitidez de la imagen, imposibilitando ampliaciones identificables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, además de aumentarle la ISO, no me interesa toda la escena y solo me interesa un pequeño cuadro de la escena, si ya la escena se ve mal así, imaginaos cómo se ve al ampliarla. Es con lo típico que hace todo el mundo de ponerse a ampliar la imagen para ver cómo se ve el píxel, que es una tontería, porque se supone que tú quieres ver la escena completa, no te pones a mirar un píxel. Es un fallo que cometemos. No que lo cometamos, sino que, como digo siempre, al no haber trabajado fotografía analógica, se pierden muchos conceptos.
Y cuando tú generas una fotografía, tienes que pensar para qué está dedicada esa fotografía. No es una macrofotografía entendida en el concepto de macrofotografía, no la fotografía de corta distancia, sino la fotografía donde se ve una ciudad, vamos a poner, con millones y millones de trillones de píxeles, que conocéis ese tipo de imágenes, ¿vale? Eso sería una macrofotografía donde sí el objetivo de esa imagen es ampliarla. Pero en una imagen normal, el objetivo es ver la imagen en su escena completa, por lo que no tiene sentido ampliarla, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo una fotografía, si mi zona de interés es solo esta, ¿cuál es la mejor opción para tener la mayor nitidez? ¿Qué se os ocurre? Pues sencillo, tener un objetivo que me permita ampliar la imagen hasta ese tamaño. Cuanto más zoom yo tenga de mi objetivo, tendré mayor nitidez. ¿Cuándo empiezo a floquear? Pues cuando en vez de tener un objetivo que me haga este recuadro, me hace todo este recuadro entero. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que yo tendré que hacer una ampliación, es decir, un recorte de la imagen. Por lo tanto, y si os acordáis de lo que hemos visto aquí, si yo recorto la imagen, ¿qué ocurre? Que ya no tengo 36 megapíxeles, ya empiezo a tener menos. Entonces, si yo quiero ampliar la ventanita a lo mejor ya no tiene 36 megapíxeles, la ventanita a lo mejor tiene 2 megapíxeles. Por lo tanto, la imagen final va a tener 2 megapíxeles. Pero cuidado, porque la imagen final, esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta imagen que tenemos aquí, este cuadradito, ¿vale? Tiene 2 megapíxeles. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo lo veo en una pantalla, yo tengo estos 36 megapíxeles y vamos a poner que lo veo en una pantalla, ¿vale? Lo veo en este tamaño. Fantástico. Y lo veo bien. Ahora voy al de 24 megapíxeles. Pues da igual, olvidaos aquí ahora mismo del sensor. Estoy haciendo recortes, ¿vale? Ahora tengo este recorte, porque me interesa la casita y parte de las montañas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo no lo estoy viendo. Ah, claro, en este tamaño yo lo estoy viendo bien. Pero esto se va a redimensionar, ¿de acuerdo? Va a ocupar todo este cuadrado exterior, ¿vale? Porque es lo que vemos en una pantalla. Va a ir a todo este cuadrado. Por tanto, estos 24 megapíxeles que comprende este cuadrado de la imagen realmente va a ocupar el espacio que correspondería a 36 megapíxeles. Estoy haciendo un supuesto comparativo, ¿de acuerdo? No os fijéis en las cifras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como yo estoy ampliando la imagen, el píxel ya no tiene el mismo tamaño. Ahora, el píxel este es más grande. Fijaos que estoy ampliando la imagen a posta para que veáis el detalle. Lo veréis conforme más vaya ampliando, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Tengo esta imagen, vamos a darle el cuadrado típico, ¿vale? Ahora tengo esta imagen. Y yo la quiero, claro, pero para verla en una pantalla, mi pantalla tenía el mismo tamaño que el de la full frame de 36 megapíxeles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para que ocupe el mismo tamaño que la pantalla que está viendo, tengo que hacer este recorte de la imagen original y tengo que ampliarla. ¿Qué ocurre cuando la amplío? Sigo ampliando, ¿vale? ¿Y qué estáis? ¿Vale? Y entonces yo empiezo a ampliar para igualar el tamaño que tenía antes, la de 36 megapíxeles. Y si os fijáis, ¿ahora qué se ve? Se ve perfectamente los píxeles. Entonces digo, joder, es que veo los píxeles. Claro que estás viendo los píxeles, porque has reducido los píxeles totales de la imagen al hacer el recorte. Esto hay que tenerlo presente. No hay que ver el recorte hay que verlo en función de la cantidad de píxeles. Cuando yo voy a hacer este recorte, tengo que tener presente que cuando se rescale, que es lo que hacen las cámaras de los móviles, etcétera, 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 cuando se rescale la imagen, se puede llegar a ver el píxel, ¿de acuerdo? Y eso puede hacer que una foto que yo tenía intencionada se me estropee porque se me está viendo el píxel. Por eso, la primera opción que he de tentar yo siempre ha de ser con un zoom. Es decir, tener un objetivo que me amplíe hasta el cuadro que yo quiero. Es decir, o acercarme al objetivo. Si quiero un cuadro que solo quiero la ventana, no la saco a 100 metros, me acerco a la ventana. ¿Cómo tendré más nitidez? Acercándome a la ventana. ¿Por qué? Porque tendré esta misma ventana, pero la tendré del tamaño del 36 megapíxeles, de este tamaño. Entonces la ventana la veré perfectamente grande. Es muy fácil, os cogéis la cámara, cogéis un objetivo a 20-30 metros, le sacáis una foto, vamos a cualquier cosa, lo que se os ocurra. Os acercáis, sacáis la misma foto al lado, a 3 metros, y luego ampliar la fotografía que habéis hecho de lejos. Y veréis que, evidentemente, la fotografía que habéis hecho de cerca tiene mucha más definición y, por lo tanto, nitidez que la que habéis hecho de lejos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué viene esto con lo del tema de la ISO? Ahora imaginaos que yo me he puesto a subir la ISO. Si yo me he puesto a subir la ISO y aparecen pequeños puntitos blancos, si son pocos y tengo la escena completa, no se va a notar tanto. Pero si resulta que yo he hecho una ampliación o he hecho un recorte y luego lo he ampliado, ¿qué ocurre? Que se va a ver perfectamente que la imagen no tiene nitidez. Cuando amplíe la imagen, el objetivo no es ver, oh, qué buena calidad tiene. No, es ver si está primero enfocada, si está correctamente enfocada. Y lo segundo es si es nítida. Pero siempre teniendo presente cuál es el cuadro completo que se va a ver de la imagen. A mí no me importa que no se vea nítida cuando la amplío.
¿vale? Cuando yo lo amplío aquí, ¿vale? No me importa que no se vea nítido la ventana. Me da igual que se vea nítido o no la ventana, porque el cuadro que yo voy a utilizar completo va a ser este. ¿Qué más me da que se vea la ventana? ¿Vale? Hombre, hay que intentar siempre buscar la mayor definición posible, pero tampoco hay que obcecarse, ¿de acuerdo? Si mi intención es sacar la ventana, entonces sí que tendré que forzarme o bien en acercarme a la ventana, o bien en poner más milimetraje, o bien en atinar, ¿vale? A la hora de que esté perfectamente enfocado y minimizando todos esos factores que me van a producir ruido, entre ellos la ISO, ¿de acuerdo? Entonces, no como norma, sino como regla, cuando voy a hacer una foto, siempre, inicialmente la sacaré con la ISO base. Me tengo que acostumbrar, perdón, nativa. Me tengo que acostumbrar a trabajar en la medida de lo posible con la ISO nativa, ¿de acuerdo? Y con esto ya terminaríamos la parte de la ISO. Ahora vamos al segundo elemento de interés, que es el obturador, ¿de acuerdo? Estamos yendo desde el más importante, ahora este, que está un poco a medio camino, y el último porque es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Vale, obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador es esa cosa que está justo delante del sensor. Hemos visto el sensor, vale, ahora pues el obturador, lo que está justo delante, ¿de acuerdo? Vale, la mayoría de los obturadores modernos llevan dos láminas, como esta que veis aquí. Y la imagen entra al revés, aunque eso es una estupidez explicarlo, porque es lo mismo que hace el ojo, ¿de acuerdo? Luego digitalmente se invierte. Pero vale, ahora, cosas importantes del obturador, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su objetivo? Delimitar el tiempo que el sensor recibe luz. Ojo, el tiempo, no la cantidad. La cantidad es el resultado de cuánto tiempo está expuesto, pero no es el objetivo. El objetivo es el tiempo que está expuesto el sensor a la luz para que reciba la señal, ¿de acuerdo? Importante. ¿Cómo la regula? Con ese tiempo de exposición permite que el sensor reciba más píxeles, no más píxeles, más lúmenes, ¿vale? Para que llenen ese vaso que hemos visto antes, ¿vale? Este vaso, que es el sensor, acordaos que el vaso es el sensor, que tiene una densidad fija, ¿vale? Pues ese vaso se va a ir llenando, ¿con qué? Con lúmenes. Esos lúmenes van impactando, ¿vale? Van a ir impactando en el sensor y van generando la imagen. ¿Qué ocurre si yo me muevo mientras se está realizando este proceso? Que si este tiempo de obturación, ¿vale? No es lo suficientemente rápido, ¿qué va a ocurrir? Que en la misma posición, ¿vale? Pueden impactar lúmenes de otro punto de luz. Es decir, si yo estoy fotografiando, ¿vale? Esta esquina de madera y yo me muevo, a lo mejor me está entrando donde estaba antes el píxel correspondiente, o sea, los lúmenes rebotados de la luz rebotada correspondiente a este trozo de madera, a lo mejor me está entrando los de esta hebra de césped. Y entonces me está sustituyendo un marrón con un verde. Entonces se me van a ir mezclando. Si el tiempo que ha estado expuesto con el marrón y el tiempo que ha estado expuesto con el verde son el mismo, esos dos colores se van a mezclar y me va a generar una mezcla. Es el mismo truco que se utiliza para hacer fantasmas fotográficos, ¿vale? Pero esto sería no intencionado, no era la intención, me he movido, ¿vale? Eso se llamaría trepidación, ¿de acuerdo? He trepidado la imagen y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la imagen no me está saliendo real. Eso sí ocurre en toda la escena, que estaría viendo dos imágenes superpuestas. Las veré más superpuestas conforme más rápido haya sido el movimiento y menos desplazamiento haya hecho, ¿vale? Ya sé que esto es un poquito lioso, pero es un concepto meramente, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con estas velocidades, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, que es la denominación que se le dice velocidad de obturación, ¿vale? Cuanto mayor sea esta velocidad, me permitirá que aunque me esté moviendo, congele la imagen, ¿vale? Por lo tanto, se quede quieta. El obturador tiene un problema, y al igual que el diafragma, no es que funcione al revés, sino que puede llevar a confusión. Ahora me explico. Para empezar, el sistema de medición. Al igual que la ISO se mide en ISO, por eso no le he dado más vueltas, ¿vale? Aquí se mide por segundos. Pero ¿qué ocurre? Que todo lo que esté por debajo de un segundo se mide en particiones de segundo. Y muchas cámaras, la partición de segundo no te va a poner 1 partido y lo que sea. Te va a poner directamente, por ejemplo, 60. ¿Cuál es la diferencia? Que no te va a aparecer las comillas de segundo. Entonces, lo primero es aprender a distinguir cuándo me está diciendo segundos y cuándo me está diciendo partición de segundo. Acordaos que cuando está hablando de segundos siempre veréis la marca de las 2 comillas de los segundos. Si no están las marcas de las comillas de los segundos, es que os está hablando en particiones de segundo. Eso es lo primero. Luego, cuando me están hablando de un valor bajo, ¿vale? Que se denomina velocidades altas. ¿Por qué velocidad? Porque velocidad es un concepto de cuán rápido lo hace.
por lo tanto es una velocidad alta. Pero el valor referente al tiempo, porque son segundos, es bajo. No sé si el concepto lo entendéis. Si el valor se mide en segundos y yo tengo un valor bajo, es decir, por debajo de un segundo, vamos a poner el caso, un valor bajo, un segundo es un valor bajo, medio segundo, o sea, un segundo es un valor, y medio segundo es un valor más bajo que un segundo, es decir, es un valor bajo. Quiere decir que la velocidad es más alta, porque lo hace más rápido. ¿Entendéis este concepto? Puede ser un poco lioso, ¿de acuerdo? Pero entenderlo así. Yo tengo un valor, el que sea, un segundo, ¿vale? Un valor bajo, es decir, menos de un segundo, ¿vale? Es un valor bajo. Y esto se le denomina velocidad alta, porque realiza la obturación más rápido. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo al contrario. Un valor alto, ¿qué es un valor alto? Tengo un segundo de tiempo, ¿vale? Pues 2, ¿2 qué es? Un valor más alto, ¿no? Pues un valor alto, ¿qué pasa? Que si yo tengo un valor alto, la imagen se me mueve. No se me congela, se me mueve. Si yo tengo 2 segundos, la imagen se me va a mover. Más que si lo tuviera con 1, ¿vale? Porque si hay algo desplazándose, se verá movido, ¿de acuerdo? Y a esto se le llaman velocidades bajas. ¿Por qué? Porque el obturador se mueve a una velocidad más baja. También se le denomina obturaciones bajas o obturaciones altas. Lo podéis llamar de las dos maneras. Como es lógico, esto es hablando en cuanto a velocidades y en cuanto a que un valor bajo, es decir, una velocidad alta, congela el movimiento y un valor alto, ¿vale? Mueve la imagen, es decir, una velocidad baja, ¿de acuerdo? Ahora, eso en referente al movimiento. En referente a la luz, a más segundos, es decir, un valor alto, es decir, una velocidad baja, ¿vale? Le entrará más luz, pero ojo, acordaos, un valor alto produce más movimiento en la imagen. Del mismo modo y al contrario, a menos segundos, es decir, un valor que sea bajo, ¿de acuerdo? Y es decir, una velocidad alta de obturación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se congela el movimiento, ¿vale? Hay menos movimiento, se congela. Pero ¿cuál es el problema? Que tengo menos luz. Entonces, yo he de jugar con esos baremos, ¿vale? He de tener presente que si yo tengo una velocidad de obturación alta, podré congelar el movimiento. Pero ¿qué pasa? Me entrará menos luz. Entonces, la escena tendrá que estar más iluminada. Si no tengo suficiente luz, o una de dos. O ilumino más la escena, una de tres. O ilumino más la escena, ¿vale? O meto un tiempo de obturación más bajo para que se ilumine más tiempo la escena, tenga el obturador abierto más tiempo para que al sensor le llegue más luz. O juego con los otros dos valores, ¿de acuerdo? En última instancia. Bien. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda con esto? Porque esto puede ser un poquillo lioso. ¿Hasta aquí bien? De todos modos, esto requiere práctica, ¿de acuerdo? No es algo tan fácil. Requiere trabajarlo para que realmente se quede asimilado, ¿de acuerdo? Y ahora ya pasamos, siguiendo con el obturador. Como os he dicho, conforme yo voy variando el tiempo de obturación, según tenga yo más tiempo o menos tiempo, lo que me va a modificar es, teniendo el resto de valores iguales, tener más iluminación o menos iluminación. Pero si os fijáis, se verá más movido o menos movido el objeto en función de. Aunque vamos a ver otro juego también ahora con el obturador, porque ambos te permiten hacer ese juego. ¿De acuerdo? Vale. Fijaos lo que ocurre en la diferencia entre esta escena y esta escena. Vamos a compararlas tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale, primera escena. Un objeto estático, ¿de acuerdo? Si yo tengo un objeto estático, ¿vale? Y yo uso velocidades altas, de obturación altas, es decir, que el tiempo es un tiempo muy breve, un tiempo bajo, es decir, por debajo de un segundo. Pongo un segundo porque es digamos, el término medio, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una velocidad de obturación alta, es decir, por debajo de un segundo, mi escena va a salir oscura. Vamos a poner el caso de que yo lo tengo en un segundo y es casualmente el tiempo necesario para que salga correctamente expuesta. Pues ¿qué me saldrá la imagen? Me saldrá correctamente expuesta. Pero ¿qué ocurre si uso una velocidad de obturación baja? Es decir, que está más tiempo, más segundos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la imagen se me quema, se me vuelve más iluminada, hasta el punto de, si me paso, quemárseme, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien, ¿no? Vale, esto en cuanto a luz. Suponiendo que lo único que yo esté moviendo sea el obturador. Ahora vamos a poner un caso en el que vamos a jugar con el obturador, pero los otros 2, 3, 4, 5, los valores que sean, iluminación ambiental, iluminación real, iluminación artificial, modificar ISO, etcétera, 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 van a hacer que la imagen, digamos, que la luminosidad se conserve. Es decir, que la cantidad de luz final se conserve, pero va a ir modificándose el valor de la obturación, para que veáis qué ocurre.
Ese es el primer caso. Este primer caso ya hemos visto lo que ocurre cuando solo modifico el obturador, que me varía la cantidad de luz. Ahora vamos a ver un caso, que son 4 imágenes, y en estas 4 imágenes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ir modificando el obturador, pero al mismo tiempo se van a ir modificando otros valores para que la imagen final tenga la misma cantidad de luz. Si os fijáis, estas 4 imágenes están iluminadas exactamente igual. ¿En qué? En cuanto a luz. En cuanto a iluminación, están igual. ¿Pero qué varía? Ahora lo vemos, ¿vale? Aquí, en la primera imagen, yo tengo un tiempo de 1 partido 60, es decir, un sesentavo de segundo. Y el valor de F, que es el valor del diafragma, lo veremos ahora, ¿vale? El valor del diafragma está en 2,8. Es decir, el caudal que hemos visto antes. ¿Cuánto está abierto el grifo? ¿Cuánto he abierto el grifo? ¿De acuerdo? Y esto es el tiempo que he dejado el grifo abierto. Acordaos que la ISO la tengo perpetua, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que yo aquí veo la imagen más o menos congelada. No está congelada del todo todavía porque requiere más tiempo todavía de congelación, pero ya está bastante congelada. Vale. Ahora aquí, ¿qué hace? Le pongo un cuarto del tiempo y se reequilibra con el caudal del grifo, ¿vale? Dado que le voy a dar un tiempo mucho más largo, tengo que cerrar el grifo. Aunque este número es más grande, ahora cuando veamos el valor de F, que es el valor del diafragma, veremos cómo funciona. Cuanto mayor es el número, más cerrado está. ¿De acuerdo? Este número quiere decir que está más cerrado. Por lo tanto, entra menos luz, pero yo le he puesto un tiempo de exposición, ¿vale? De obturación, una velocidad de obturación más baja, por lo tanto, le entra más luz. ¿De acuerdo? Hasta igualar la escena anterior. ¿Pero qué ocurre? Que veo más movimiento. Y así ocurre con la siguiente imagen y con la siguiente, hasta el punto de que en esta imagen, si os fijáis, el tiempo de obturación es un segundo, el caudal está muy cerrado para igualar la cantidad de luz, ¿vale? Pero si os fijáis, el agua ya no consigo verla, no la veo cristalina, lo que la veo es un término que se denomina sedoso, ¿de acuerdo? El lado contrario a sedoso sería congelado y este lado sería sedoso, ¿vale? Cuanto más movimiento hay, en el caso de estos efectos se llamaría sedoso y en el caso contrario se llamaría congelado. Si esto lo hago con una persona, lo que veréis es un manchurrón. Ojo, hay cosas en las que hacerlo sedoso es interesante y hay otras cosas en las que lo que interesa es congelar la imagen. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pega con esto? Vale, pues ahora seguimos. Bien. Una vez finalizado, que ya hemos visto la ISO, que la intentaremos mantener prácticamente siempre en la mínima, al menos durante el curso la vais a mantener en la mínima, en la mínima no, perdón, en la nativa, ¿vale? Ahora hemos visto cómo funcionaba el obturador que determina cuánto tiempo estás puesto. Ahora vamos a ver el grifo. Cuánto abro y cierro el grifo, ¿de acuerdo? Este grifo que yo abro y cierro es el diafragma, que está ubicado, importante por cierto, que se me olvidó decirlo, el obturador está ubicado en casi el 99,9% en las cámaras, ¿de acuerdo? Hay excepciones. No, no hay excepciones, de obturador no hay excepciones. Olvidaos, todos, el 100% están ubicados en la cámara. Ahora nos vamos al diafragma, que el 99,9% de los casos está situado en el objetivo. Hay un 0,01% en el que está también en la cámara, pero son casos muy raros y ya no existen. ¿De acuerdo? Vale. Nos acordamos, diafragma, situado en la cámara, normalmente en la parte trasera, no siempre, pero casi siempre en la parte trasera. No junto del todo con las lentes, salvo que sea un tipo L, en el que durante todo el recorrido focal se mantiene el valor de F. Pero esto ya estaríamos hablando de objetivos especiales. Vale. Caudal. ¿Qué es lo que hace el caudal? Pues como mismamente dice la palabra, regular la cantidad de luz que entra. Pero por tiempo, no. En este caso por la boca de luz. ¿Cuánto le entra de golpe? Es como cuando abro el grifo. Si yo abro el grifo y lo tengo cerradito, pues para beber me echaré una eternidad. Si abro más el grifo, beberé más rápido. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Regula la cantidad de luz que llega al sensor. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí lo tenemos claro. Y amplía o disminuye la profundidad de campo. Esto es otro concepto que veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Ahora mismo veremos. Vale. Su valor se mide en F. F es una, digamos que sería la sigla, igual que segundos e ISO, ¿de acuerdo? F es su valor. Bien. Por ejemplo, 5,4. Aunque no existe 5,4, pero vale, 5,6. Vale. Un valor F, ¿vale? El problema es que funciona al revés. Un valor F es cuando un diafragma está abierto, ¿vale? Cuando es bajo, ¿vale? Y un valor alto de F, por ejemplo, el 29 que hemos visto aquí, ¿vale? Este 29
¿vale? Me quiere decir que el diafragma está cerrado. Si os fijáis en la imagen esta que está aquí, conforme se va cerrando, el valor va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque esto tiene que ver, para los que os gusten las matemáticas, tiene que ver con las áreas. De hecho, cada valor de f, cuando estudiemos, bueno, no, cada valor de f no, cuando estudiemos el método y veamos los valores estándares de f, veréis que cada valor estándar de f respecto al anterior o al siguiente corresponden a la mitad y al doble de luz. Y esto viene, como digo, para los que os gustan las matemáticas, por una cuestión de proporción de área. Pero si fijáis, es diferente la cantidad, digamos, de tamaño que se cierra, no es exactamente idéntico a conforme mitad. Yo no veo, por ejemplo, ese pequeño anillito, cuando está el pequeño anillito circular, ya es la mitad de luz. Ahí es la mitad de luz que con todo abierto. Y dices, ¿cómo es posible? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cálculo matemático del área de un círculo. Evidentemente, el área del círculo exterior, cuando yo tengo un círculo sobrante exterior, aquí hay mucha más área que si cojo el centro. Por lo tanto, una pequeña delimitación de la línea exterior ocupará mucho más que todo el centro. Eso es lo que genera que con un pequeño valor o una pequeña diferencia de la apertura ya me esté perdiendo la mitad de luz. Por eso es tan importante en los objetivos nocturnos o en fotografía astronómica la boca de luz, es decir, el tamaño que tenga la parte delantera del objetivo. Cuanto más grande sea la parte delantera del objetivo, más boca de luz entra. Y ya no solo eso, cuanto mayor es la boca del diafragma, mayor es la cantidad de luz que puede percibir. Eso, si nos vamos a los sensores de full frame y vais a buscar un objetivo full frame, ahora no los tengo aquí disponibles, pero para otra clase os enseñaré la diferencia entre la boca de diafragma de un full frame y la boca de diafragma de un APS-C, para que veáis que es bastante más grande. Es más, si ponéis un objetivo que sea de APS-C en una cámara full frame, lo que veréis es esto. Dejadme un segundo. Lo que veréis es esto. Veréis esto. Esto es lo que ocurre cuando utilizáis un objetivo APS-C en un sensor full frame. Si yo utilizo este objetivo, como tiene un límite, ¿vale? Ese límite me va a hacer que yo vea el borde del objetivo, porque el objetivo no está pensado para una cámara full frame y la boca es muy pequeña, ¿de acuerdo? Sin embargo, como esta cámara, que es por ejemplo es una full frame, le puedes cambiar el tamaño del sensor activo y le dices que estás trabajando con un objetivo de X, es decir, un objetivo que no corresponde a un full frame. Por lo tanto, hará una redimensión para fotografiar la imagen escena. Aquí, esta imagen está modificado el valor de la cámara para que trabaje como si fuera una APS-C. Descartando, evidentemente, todo esto del sensor. Lo que haría es coger este recuadro de aquí, ¿vale? Y descarta todo lo demás. ¿De acuerdo? Vale. Bien. ¿Cómo está conformado? Bueno, sigamos. Como íbamos diciendo, el valor bajo, ¿vale? Es un diafragma abierto y el valor alto es un diafragma cerrado. Hasta ahí bien, ¿vale? Siguiente apartado. Con un valor, cuando la F es alta, ¿vale? Me entra menos luz. ¿Por qué? Porque está más cerrado. Acordaos que va al revés. Si yo tengo un número de un F que es muy alto, el circulito es pequeñito, por lo tanto entra menos luz. Si el valor de F es un valor cuanto más cercano a 1, ¿vale? Quiere decir que me entra más luz, ¿de acuerdo? 1 sería el perfecto, porque querría decir que no tiene diafragma. Es decir, si yo consiguiese tener esto completamente abierto, bueno, de hecho se abre por completo. El problema es que esta apertura por completo no corresponde a la dimensión completa del tubo. Si el tamaño del diafragma correspondiese al tamaño de la boca, sería un F1. Aunque esto no es exactamente así, pero sería un F1. Del mismo modo que el cálculo del F, que antes lo daba lo daba ahora cómo se calcula el F o de dónde viene, pero lo veremos cuando veamos este apartado que es la regla DOF. Cuando veamos la regla DOF os explicaré de dónde viene este cálculo, porque meterlo aquí quizás os estaría liando demasiado, ¿de acuerdo? Veremos de dónde viene este valor de F y por qué se le pone F, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo está compuesto este diafragma? Está compuesto por estas pequeñas láminas, ¿vale? Que están solapadas una con otra y con una especie de anillo se cierra o se abre, ¿de acuerdo? Estas láminas, por norma, cuanta mayor es la calidad del objetivo, mayor son las láminas que tiene este objetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo cierro el diafragma, el círculo que genera, cuantas más láminas tenga, el círculo será más perfecto.
¿De acuerdo? Esto es lógico. Cuando trabajemos con un bokeh, si tú trabajas una foto desenfocada, un bokeh, ¿vale? Esas escenas que veis en las que esto está... Voy a ver si tengo aquí uno a mano. Esas escenas que veis en las que está desenfocado... Dejadme ver si tengo uno por aquí. Para jorobar no tengo ninguno. Como por ejemplo, esta imagen, este bokeh, si veis, es completamente circular. ¿Por qué? Porque no está del todo completamente desenfocado. Pero si este bokeh estuviese completamente desenfocado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vería? Vería la forma en la que está hecha el diafragma. Es decir, vería los bordes del diafragma, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si me seguís. A ver si por aquí, que tenía por aquí. A ver. No lo tengo por aquí. A ver, un segundo. Dejadme un segundo y os lo enseño. A ver. Esto, no, vale. Esta es una con bokeh, si veis, tiene distorsión conforme se va a los bordes, ¿vale? Esto es lo que me refiero con el bokeh. Vale, esto lo produce esas láminas, ¿de acuerdo? Conforme yo los tenga más cerrados o más abiertas, cuanto más cerca esté del objetivo, este efecto, ¿vale? Lo va a generar, cuando yo estoy trabajando con esto, este efecto lo va a generar esas láminas, ¿de acuerdo? Aunque yo lo tenga abierto, si yo lo tuviese completamente abierto, tuviese un objetivo que se pudiese abrir completo y el bokeh este fuese un bokeh enfocado, que es otro tipo de bokeh, ¿de acuerdo? Estos saldrían los bordes enfocados. A ver si tengo una escena por aquí, que creo recordar que tenía uno por aquí con ellos enfocados. Bueno, estos bokehs ya no me vale. Creo que tenía una por aquí. Esto. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Vale? Fijaos, ¿vale? Esto que vemos aquí correspondería, ¿vale? A estas láminas cuando, si veis los bordes, ¿vale? Estos bordecitos que tiene la lámina, ¿vale? Ese hexágono que veis por ahí, hexágono, heptágono, etcétera. Cuanto mayor sea la calidad del objetivo, ¿vale? Por norma tendrá más láminas, ¿vale? Esta, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 láminas, ¿vale? Eso es lo que genera las láminas cuando desenfoco. ¿Qué ocurre? Que cuanto más abierto esté el diafragma, menos se va a notar estos bordes, ¿de acuerdo? Y cuanto más cerrado esté, más se van a notar esos bordes siempre y cuando este bokeh sea un bokeh plano, que se denomina este, en el que está enfocado el propio bokeh. ¿De acuerdo? Vale. Bien, y ya por último, cuando estamos hablando de profundidad de campo, que es algo que ahora vamos a ver sutilmente, luego ya profundizaremos más en el apartado prácticamente al final del curso, ¿vale? Un poquito antes de la limpieza. Cuando estamos trabajando con el diafragma, hay otro apartado que también modifica, aparte de la cantidad de luz que entra, ¿vale? Evidentemente, si yo lo tengo abierto me entra luz, si yo lo tengo más cerrado me entra menos luz, ¿vale? Bien, estos circulitos, cuando yo los distancio del plano focal, denominado plano focal, si os acordáis, es donde está situado el objetivo, perdón, el objetivo no, donde está situado el sensor. Si os acordáis cuando estuvimos viendo las partes de la cámara, es donde viene el simbolito este, ¿de acuerdo? ¿Vale? El tamaño que yo tengo de ese circulito, esto no lo cojáis al pie de la letra porque no es exacto, ¿vale? El tamaño que yo tengo de ese circulito, ¿vale? Hasta que llegue al diafragma, las veces que me entra desde el plano focal, es decir, donde está el sensor, hasta que me llega al diafragma, ¿vale? La cantidad de veces que ese círculo me entra es el valor F. ¿De acuerdo? En este caso, F4. Pues quiere decir que el tamaño del círculo, en la distancia de los milímetros que yo tenga puestos y donde esté situado el diafragma, me entra 4 veces ese círculo. Por lo tanto, el valor de F es 4. Eso es la forma fácil, entre comillas, de sacar el valor de F. Lo veremos con más detenimiento, como digo, en una de las últimas clases del curso, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea más o menos de cómo va este valor. Bien, pero el F también modifica otra cosa, que es la profundidad de campo. Cuanto más cerrado lo tengo una mayor profundidad de campo. Y cuanto menos cerrado lo tengo, es decir, más abierto, tengo una menor profundidad de campo. Pero además también me modifica
nitidez, es decir, el rendimiento, ¿de acuerdo? El rendimiento del objetivo va definido también por el diafragma. Mucha gente por norma tiene la costumbre de cerrar el diafragma a tope para tener la mayor definición, por tener una profundidad de campo, que ahora explicaremos lo que es, una profundidad de campo mayor. Pero esto no es del todo correcto, ¿vale? Si os fijáis en la escena que os he puesto aquí en el medio, ¿vale? Vienen dos apartados. Se va modificando el tamaño y vienen dos letras, una que está en rojo y otra en verde, ¿vale? La que está en verde, que empieza en breves, ¿vale? La que está en verde os va a decir la profundidad de campo. Es decir, tengo menos profundidad de campo conforme yo lo tengo más abierto y tengo mayor profundidad de campo conforme está más cerrado. Y esto es correcto. Cuanto más pequeño sea, más profundidad de campo tengo. Pero el rendimiento no. El rendimiento, cuanto más abierto lo tengo, es muy bajo. Según se va cerrando, va pasando a regular, bueno, y luego el óptimo. Pero si lo voy cerrando más, vuelve a perderse. Es decir, hay un punto intermedio en el que yo tengo una nitidez máxima, ¿de acuerdo? No es el más cerrado en este caso. Por lo tanto, la mayor profundidad de campo no siempre me da la mayor definición. Esto tiene que ver con una cosa que, para los que queráis ir al nivel 2, lo veremos, que se denomina los círculos de confusión, que no vamos a ver aquí, pero tienen que ver en relación con esto, ¿de acuerdo? Vale, eso que os quede claro. Hay un término intermedio donde yo tengo la mayor nitidez, porque como hemos dicho, el primer pilar es el enfoque y el segundo pilar es la nitidez. Veremos en el bloque 3 cómo enfocar, ahora estamos viendo cómo iluminar, ¿de acuerdo? Y como lo que se busca es iluminar correctamente para tener una buena nitidez, es importante tener presente que hay un término medio del objetivo en el que yo tengo la máxima nitidez. ¿Cómo lo puedo saber? Lo puedo saber buscando, normalmente suele ser 2 pasos de V, que luego lo veremos cuando veamos el método, ¿vale? Que es el módulo 6, ¿vale? Hay un punto intermedio. A esto se le llama punto dulce, ¿de acuerdo? Que lo habéis escuchado, los que habéis tocado un poquito más fotografía, os sonará. Se le denomina punto dulce, ¿de acuerdo? Este punto dulce, que es esto de aquí, ¿vale? Es aquel en el que el valor de F, ¿vale? Juega entre la difracción que me produce el cerrarlo, porque al cerrar el objetivo a la luz se difracta. Entonces, para entender esto, vamos a ver primero qué es difracción. ¿De acuerdo? Vamos a entender qué es la difracción, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la difracción? Hecho en versión rápida, si me deja esto claro. Vamos a ver un nuevo. Vale, ¿qué es la difracción? Yo tengo aquí un objetivo, ¿vale? Y yo tengo aquí, ¿vale? Esto sería, ya sé que dibujo fatal, ¿vale? Perdonadme, ¿vale? Esto más o menos es el objetivo, ¿vale? Bueno, y vamos a imaginar que aquí tiene ubicado el diafragma, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a poner una serie de ejemplos. Bien, vamos a suponer que yo tengo puesto el diafragma cerrado hasta aquí. Tened en cuenta que esto es una perspectiva, ¿de acuerdo? Y el equivalente al primero que os he puesto quiere decir que el diafragma, válgame Dios, que el diafragma está, esto es el círculo exterior, ¿vale? Vamos a jugar un poco con esto, si me deja. Vale, control Z, voy a acabar antes, vale. Ahí, vamos a coger esto. Menú de inutilidad de programa. Bueno, no pasa nada. Lo haremos a la clásica. Voy a intentar hacer 4 círculos más o menos del mismo tamaño. No os riáis mucho. Vale, bien. Vamos a suponer este primer caso, ¿de acuerdo? Caso número 1, en el que el tamaño, ¿vale? Está abierto ahí, más o menos. Eso es la boca de luz del diafragma. Miento, todo entero. Vamos a suponer que es entero. Vamos a suponer que es entero, ¿vale? Pero evidentemente no es entero completo, porque hay una pérdida en las líneas y la construcción interna del objetivo, ¿vale? Entonces, digamos que ahí está el mecanismo, ¿vale? Aquí está el mecanismo, así que esta zona, ¿vale? Esta zona no se puede tocar, ¿vale? Esto es completamente abierto, ¿vale? Ahí está mi boca de luz, bla, bla, bla. Bien, entra la luz. Y al entrar la luz entra. Conforme entra así, ¿vale? La luz aquí, cuando llega al sensor, ¿vale? Se expande. Llega el sensor, hay píxeles que entran rectos y hay píxeles que entran ladeados. ¿Qué ocurre? Que de una escena, en el mismo punto, entran píxeles de absolutamente toda la escena.
Voy a explicar esto para que se entienda. Yo tengo aquí una escena completa y tengo aquí un punto. ¿Vale? Tengo aquí un punto. Ahí. Bien, pues de este punto, ¿vale? Cuando este punto le da a la luz, este es el cuadro de la escena que yo estoy fotografiando, cuando este punto le da la luz y rebota, en mi sensor, absolutamente en todo el sensor, hay píxeles de este punto. Perdón, lúmenes de este punto. Y diréis, ¿y entonces por qué yo no veo este punto en toda la ubicación del sensor? Por un sencillo motivo, una cuestión de distancia. La distancia que transcurre al pasar por el objetivo hace que este punto, que se ve repetido numerosas veces en todo el sensor, la cantidad donde hay más veces repetido los lúmenes de este píxel, donde es en el camino más corto, es decir, el camino que va directamente a esta ubicación, que pasa por la lente y va directamente a aquí, ¿vale? Que correspondería ahí. Pues como este es el trayecto más corto, la cantidad de lúmenes que recibe aquí de este valor es mayor que la que recibe en todos los demás. Y todos los demás también están representados en este punto. Y diréis, entonces, ¿por qué lo sigo viendo aquí? ¿Por qué? Porque la cantidad de lúmenes que recibe del resto de la imagen en este punto son, primero, menores y segundo, este, al haber mayores, está sobreescribiendo constantemente, vamos a poner el color verde. Está constantemente sobreescribiendo el color verde. Por lo tanto, siempre está recibiendo aquí luz. ¿Qué pasa? Que esta luz, como la recibe de todas las direcciones, ahora viene el quid de la cuestión. ¿Qué ocurre cuando yo cierro el diafragma? Si yo cierro el diafragma, vamos a poner el ejemplo número 2. Yo cierro el diafragma, ¿vale? Por lo tanto, ya no tengo el mismo tamaño. Ahora tengo menos tamaño. ¿Pero qué ocurre? El sensor es el mismo. ¿De acuerdo? El sensor es el mismo, no modifica su tamaño, ¿vale? El sensor va de aquí a aquí, ¿vale? Bien, no ha modificado el tamaño de su sensor, pero ¿qué ocurre? La luz entra. ¿Y cómo entra? Entran los rayos de luz, entran los que corresponden rectos, entrarán rectos, pero ¿qué ocurre? Que esta zona del sensor, esta de aquí, ¿vale? No entran rectos, ¿de acuerdo? Al no entrar rectos, la luz que entra aquí no es completamente real, no es recta. Por lo tanto, esta parte de la escena, es decir, todo lo que abarca el círculo este, el círculo que falta, toda la escena que abarca el círculo que falta, es de luz residual. Es decir, no es la luz directa, sino la luz que rebota. Por supuesto, como los píxeles, perdón, como los lúmenes más cercanos son los del borde, el objetivo, aunque no os lo creáis, recibe lúmenes de cosas que ni siquiera están en el cuadro que estáis fotografiando. Es decir, si tenéis una farola a vuestra derecha, está recibiendo lúmenes de la farola de la derecha, aunque no esté en vuestro cuadro. Por ese motivo, si tenéis el sol cerca y no está, aunque no lo tengáis en el cuadro, estáis recibiendo luz del sol y estáis recibiendo lúmenes del sol. ¿Qué ocurre? Que como los más cercanos son los correspondientes a esta circunferencia, ¿vale? Los píxeles, digamos, que hacen una vuelta y se van al sensor, es decir, entran por el objetivo de la zona que no ve. Bueno, el ocular realmente lo ve, lo que no lo ve es el diafragma, porque el diafragma no pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se aglutinan aquí. Aquí se aglutinan los que vienen rectos con los que vienen del borde. Y entonces se escribe parte de la imagen, los que vienen rectos se escriben más o menos nítidos, pero conforme nos vamos acercando al exterior, hay una pérdida de definición. Digamos que esta zona tiene pérdida de definición, ¿vale? Vamos al ejemplo número 3, aunque ya vais entendiendo más o menos por dónde van los tiros. Ahora lo tengo más cerrado todavía. ¿Qué ocurre? Más cerrado todavía, tengo el diafragma más cerrado todavía. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Lo mismo, la luz que me entra, la que me entra recta, ¿vale? Está definida. Pero conforme me acerco al borde, aquí ya se aglutina mucha luz. Aquí ya hay muchos valores de luz que vienen, tanto de los que vienen rectos como de los que vienen aquí. O sea que esta zona ya está siendo perjudicada. Esta zona ya de por sí ya está... La del centro no, pero la de esta ya está siendo perjudicada. Y toda esta sombra, ¿vale? Está siendo generada, es decir, toda esta zona que está aquí, que no la está recibiendo el obturador, perdón, el diafragma, ¿vale? La está escribiendo de luz residual. Y está escribiendo luz residual de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta escena no me está dando una realidad, ¿vale? Y ya por último, si lo cierro a tope, evidentemente
¿vale? Lo que voy a tener es un círculo extremadamente pequeño y prácticamente solo voy a tener el centro de la lente, solo el centro de la lente estará nítido y todo lo que esté conforme me voy acercando al exterior peor, ¿vale? Imaginaos esta luz que va por aquí y tiene que girar por aquí y luego ir hasta este punto del sensor. O sea, la probabilidad de que atine ahí, porque realmente no rebota así, la probabilidad de que atine ahí es poca. O sea, lo que habrá aquí son una mezcla de lúmenes ahí brutal. Por lo tanto, pierdo definición. Por eso, cuanto más me acerco a lo que a mí me interesa, al centro de la lente, yo tendré más definición. Conforme yo me acerque más al exterior, yo tendré más pérdida de definición y por lo tanto de nitidez. Y al efecto producido por estos círculos que os he puesto aquí, estos anillos que van generando, esto es esa escena típica que veis, en la que sobre todo de noche, en la que se os crean anillos, ¿vale? Es un efecto, cuando es de noche se produce por otra razón, pero el efecto es el mismo, ¿vale? Y se produce por la difracción, ¿de acuerdo? Conforme yo voy teniendo el diafragma más cerrado, me va produciendo esta difracción. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí bien, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Bien hasta aquí? Si tenéis duda, preguntad, ¿eh? No os cortéis. ¿Vale? Bien. Ahora, con eso definimos el apartado en el que tengo el punto dulce, que es un punto en el que esta difracción no es cuantiosa, pero ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo el objetivo muy abierto también ocurren aberraciones, que no las vamos a ver porque son muy complicadas, corresponden a nivel 2, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de cosas que ocurren conforme yo voy dejándolo, el objetivo abierto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tengo aberraciones. Aberración cromática, aberración por distorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay un punto intermedio en cada objetivo, normalmente 2 pasos de V por encima del mínimo, ¿vale? En el que yo mantengo ese equilibrio, que es aquí. Pues este es el punto dulce. Y este es el punto, digamos, que es el valor de diafragma que yo utilizaré si quiero tener la mayor definición posible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la segunda parte? Es la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es cuánta distancia yo veo enfocado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se define esto? Con el valor MCCA. Y diréis, ¿qué mierda es MCCA? Bueno, profundidad de campo. Pues MCCA es el mínimo, ¿vale? El mínimo círculo de confusión apreciable. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mínimo círculo en el que todo lo que esté contenido entre aquí y aquí, para el ojo humano lo considera enfocado. ¿De acuerdo? Este es el círculo de confusión mínimo. No os voy a explicar lo que es el círculo de confusión, pero digamos que es cuánta nitidez es capaz de tener un objetivo con una cámara, porque el círculo de confusión va asociado con un objetivo y un sensor, es exclusivo, ¿de acuerdo? Nivel 2, como digo yo, ¿vale? Pues todo lo grande que pueda alargarse esto, todo este espacio de distorsión, que evidentemente se genera en la distancia real, ¿vale? Yo enfoco y conforme yo vaya abriendo o cerrando, esta distancia se verá reducida o ampliada. Conforme yo tengo el diafragma abierto, es decir, un valor bajo, es decir, cercano a 1, ¿vale? La profundidad de campo se verá reducida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí una serie de elementos, ¿vale? Podrán estar más o menos enfocados conforme se acerquen al centro. Si están al centro, estarán más enfocados. Aunque esto no es exacto, porque esto no ocurre exactamente así. No es mitad y mitad. Porque aquí estamos dando por supuesto de que si yo tengo aquí 3 personas, cuando yo tengo un F de 2, es decir, que está el diafragma abierto, ¿vale? La profundidad de campo es pequeña. Entonces se supone que yo tengo enfocado a la persona que está en el centro, pero no a las otras dos. En el segundo caso, yo tengo un F16, es decir, un valor alto, es decir, un diafragma cerrado, ¿vale? Me está diciendo que la profundidad de campo es mayor. Por lo tanto, si yo tenía aquí 3 personas, en teoría, las 3 personas que están dentro están enfocadas. ¿De acuerdo? Es más o menos lo que estáis viendo aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí abajo es la diferencia de los círculos de confusión. Según la calidad de una cámara, si el círculo de confusión, esos son los que le llaman que no tienen las cámaras o objetivos que no tienen aberración esférica o cero distorsión, o cero aberración en este caso, ¿vale? Si veis esta imagen, esta tiene mucha más definición que la de abajo, a pesar de tener la misma profundidad de campo. Bien, ¿pero qué ocurre con la profundidad de campo? Que además del hecho de que con un valor de F bajo, es decir, diafragma abierto, tengo menos profundidad de campo, y con un valor de F alto, es decir, diafragma cerrado, tengo una profundidad de campo mayor, la relación no es
1, 1. Es decir, no tengo exactamente lo mismo enfocado por delante que por detrás. Pues sigue una regla. Y la regla es la siguiente, que tiene 1/3 por delante y 2/3 por detrás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una serie de elementos, ¿vale? Vamos a dibujar aquí una serie de elementos, ¿vale? Yo tengo un elemento número 1, ¿vale? Un elemento número 2 y un elemento número 3, ¿de acuerdo? En el supuesto de que yo tengo aquí una distancia, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí una distancia, ¿vale? Vamos a suponer que esta distancia son 100 metros. Por lo tanto, lógicamente, el medio aquí serán 50 metros, aquí 25, 75, 12,5, 42,5, 68 y aquí 82. Vale, bien. Ahí tenemos 100 metros, ¿vale? Bien. Acordaos que, como expliqué en el módulo 2, el enfoque es una distancia exacta, ¿de acuerdo? Es una distancia exacta. Vamos a poner el ejemplo en el que la distancia exacta es esta, ¿de acuerdo? Esta que tengo aquí, 42 metros, ¿de acuerdo? Tengo la distancia, es decir, el enfoque aquí, 42 metros. Lo tengo aquí, ¿vale? 42 metros. Bien, ¿qué ocurre? Ahora vamos a suponer que yo tengo un diafragma de, me da igual el valor, un diafragma de 5 y pico, ¿vale? Pues ese diafragma de 5 y pico me permite tener enfocado lo que va desde aquí hasta aquí. Si os fijáis, pues esto está puesto a estas distancias ideales, ¿vale? Si os fijáis, ¿dónde está el mayor punto de enfoque? En la distancia exacta. ¿Dónde es? En 42 metros y medio. Aquí. Aquí es el punto de mayor enfoque. Pero yo no solo veo enfocado ese punto, también veo enfocado por delante y por detrás. ¿Cuánto? Lo que me permite el diafragma. En este caso, que yo tengo un diafragma, hemos puesto, por ejemplo, 5,6, ¿vale? Me permite tener enfocado desde aquí, ¿vale? Que son 25 metros, hasta aquí, ¿vale? Que son los 68 metros. 62, 68, no me acuerdo, ¿vale? Bien, entonces yo tengo todo esto enfocado. ¿Cuánta distancia de enfoque tengo total? Pues tengo la distancia que vaya desde aquí, que son los 25, hasta aquí, hasta los 60 y pico. Le restáis y tenéis la distancia de profundidad de campo que tenéis. Vale. Pero ¿qué ocurre y en este caso, evidentemente, lo que estoy viendo enfocado es el cuadrado de aquí y el cuadrado de aquí? Aunque el punto donde mejor se ve es la espalda. Vamos a suponer que mi cámara está aquí, ¿vale? Mi camarita está aquí, ¿vale? Evidentemente, el punto de mayor enfoque es la espalda del cuadradito este, porque es donde está justo en el punto de enfoque, ¿vale? Bien. Ahora cierro el diafragma, ¿de acuerdo? Cierro el diafragma y le pongo, por ejemplo, un F8. ¿Qué ocurre? Que al ponerle un F8, la distancia yo no la modifico, solo he modificado el diafragma. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ahora ya no tengo solo esto de enfoque, ahora tengo todo esto. Pero si os fijáis, ¿vale? La relación de aspecto de 1/3 por delante y 1/3 por detrás ha de conservarse, ¿vale? Por lo tanto, esto no llegaría hasta aquí realmente. Esto se alargaría más o menos hasta aquí, más o menos, ¿vale? Bien, pero se mantiene la relación 1/3 por delante y 2/3 por detrás, ¿de dónde? Del enfoque. ¿Qué es el enfoque? Una distancia exacta. Acordaos, los 42 metros y medio que hemos puesto aquí. Sigo estando con el mismo enfoque. No he tocado el enfoque. De ahí la importancia de tener el disparador y el enfoque en botones distintos. Yo el punto de enfoque lo sigo teniendo en el mismo sitio, 42 metros y medio. Lo único que he hecho es modificar el diafragma de F5,6 a F8. ¿Ahora qué ocurre? Que ahora tengo enfocado, voy a poner un cuarto elemento, tengo enfocado, ¿vale? Los tres elementos. ¿Cuál está más enfocado? Exactamente el mismo que estaba antes, a los 42 metros y medio. Pero ahora tengo una profundidad de campo mayor. Tengo una profundidad, yo qué sé, 80 metros habrá aquí, ¿vale? De 80 metros, ¿vale? ¿Qué pasa? No tengo nada enfocado por aquí, ni nada enfocado por aquí, lógicamente. Esto es lo que en la imagen que veis aquí anterior, es esta escena que veis aquí, ¿vale? El que se reduzca o se vea ampliado, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Vuelvo a cerrar más el diafragma y lo pongo en un F11. Pues en un F11, lógicamente, lo que tendré enfocado será una mayor distancia. Por lo tanto, ya no la tendré de aquí a aquí, sino que la tendré, por ejemplo, de aquí a aquí. Más o menos, ¿vale? Aquí sería un tercio, ¿vale? Esto no, esto perfecto. Vale, aquí tendría 1/3, ¿vale? 1/3 aquí,
y aquí seguiría teniendo los 2 tercios, ¿vale? ¿Os hacéis una idea más o menos de lo que digo? Siempre va a mantener, no es exacto porque en macro cuando estoy hablando ahora de fotografía cercana, no de la macro de fotografía, gigantografía, ¿vale? Macro, foto cercana. En el macro esta regla no se cumple, pero en el resto de casos, ¿vale? Sí que se cumple, ¿de acuerdo? En la que 1/3 por delante de la distancia de enfoque está enfocado y 2 tercios por detrás está enfocado también, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la distancia que tendré enfocado? En función del valor que yo tenga de F. Cuanto más cerrado, mayor distancia. Pero ojo, acordaos que cuanto más lo cierro, no solo pierdo la definición, es decir, el rendimiento, conforme voy perdiéndolo según lo bajo. Si lo bajo demasiado, pierdo. Pero no solo eso, sino que también se me ocurrirá la difracción. Por lo tanto, habrá píxeles que no correspondan realmente a su posición, excepto los que están en el centro. ¿De acuerdo? Si a mí lo que me interesa es, por ejemplo, realizar una fotografía, en el caso de la fotografía de larga distancia, ultra larga distancia, y a mí lo que me interesa no es el cuadro completo, sino un pequeño cuadradito, o sea, solo me interesa este cacho, ¿vale? De la escena, ¿qué es lo que hago? Pues si sé que solo me interesa este cacho de la escena, que vamos a poner que es una casita que hay ahí de todo el cuadro, solo me interesa esto, pero no tengo más milimetraje, no tengo un objetivo más grande, no lo coloco aquí. Estoy hablando que quiero definición, no quiero hacer composición, quiero imagen definida, ¿vale? Estamos hablando de técnica, no de arte, ¿vale? No estamos haciendo ahora artístico, estamos haciendo técnico. No quiero hacer composición, quiero ver esa casa con definición. No la coloco aquí. ¿Dónde la colocaré? Colocaré la casa en el centro del recuadro, ¿de acuerdo? Lo colocaré aquí, en el centro. ¿Por qué? Porque independientemente de los valores que yo tenga de diafragma, de ISO, etcétera, 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 de ISO no, perdón, de diafragma y de obturación, en el centro es donde menos distorsiones tendrá, a excepción de la distorsión de barril que ocurre en los macros, ¿de acuerdo? ¿Entendéis la idea, no? ¿Hasta aquí bien? ¿La pregunta? Solo entiendo que sí. Vale, y ahora vamos a ver esto en referencia a moviendo el diafragma. Pero la profundidad de campo no solo se ve afectada por el diafragma. Entonces vamos a ver que 3 apartados, que ya profundizaremos, como digo, en el penúltimo módulo, ¿de acuerdo? Profundizaremos, pero quiero que ya tengáis una noción inicial, ¿de acuerdo? Hay 3 apartados que modifican esta profundidad de campo. Pero como veis, en todas estas escenas, como estáis viendo, lo que sí se mantiene constantemente es esa relación de aspecto en la que tengo 1/3 por delante enfocado y 2 tercios por detrás. Eso se mantiene perpetuo. Y ahora vamos a ver qué 3 factores modifican esta distancia. La apertura, que es lo que estamos viendo. La apertura estamos hablando del diafragma, que es la apertura. Acordaos, apertura es el grifo. ¿Cuánto abro? El caudal, ¿de acuerdo? El grifo, si yo tengo un grifo abierto, bastante abierto, es decir, con un valor muy cercano a 1, ¿vale? Es decir, que el caudal es grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo una profundidad de campo pequeña, enfocaré poquito cacho, ¿de acuerdo? Que lo tengo F8, conforme voy, el número 6 es más grande, quiere decir que el circulito se va haciendo más pequeño, por lo tanto, el caudal es menor. En cuanto a luz, ¿pero qué pasa con la profundidad? Que se va agrandando. Ahora ya tengo más distancia de enfoque, pero acordaos, fijaos, yo sigo teniendo enfocado a 3 metros todo el rato, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué ocurre? Si yo cierro el diafragma a tope, ¿vale? Lo tengo F22, que es a tope, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no entra casi luz, pero bueno, pero ¿qué ocurre? Que la distancia, la profundidad de campo es mucho mayor, que si os fijáis se mantiene la relación de aspecto. Yo sigo teniendo enfocado a 3 metros, tengo a 1 metro, desde 1,5 metros hasta 6 metros de enfoque. ¿Qué ocurre? Fijaos, ¿cuánta distancia hay de aquí? De 3 metros a 1,5 metros y 1,5 metros. Y de 3 metros a 6 metros, ¿cuánto hay? 3 metros. 1,5 metros por... Esto es 1/3. Por lo tanto, 1,5 metros, ¿cuánto es por 2? 3 metros. Por lo tanto, es 1,5 metros por delante, 1/3. Y 3 metros por detrás, los otros 2 tercios. ¿Vale? Si lo sumáis, os da la distancia total de enfoque, que en este caso serían 4,5 metros. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la idea? Esto en cuanto a la apertura, cómo me modifica esa profundidad. Otra cosa que me puede modificar esta profundidad, la distancia a la que yo estoy enfocando. Es decir, ahora ya no el punto de enfoque es el mismo, lo estoy variando. Conforme yo me voy más lejos, es decir, yo estoy apuntando o enfocando más lejos, tendré más profundidad de campo. ¿Por qué? ¿Cómo podéis hacer esta prueba de una forma súper fácil? Os cogéis una linterna,
Esto es una prueba que os recomiendo. Cogéis una linterna, la inclináis aproximadamente 45 grados sobre una mesa y la acercáis, ¿vale? ¿Por qué 45 grados? Aproximadamente, más o menos. Hacerlo de manera que la luz que tengáis por delante, la que se satura, ¿vale? La que tengáis más cercana a la linterna, digamos que sería la parte delantera, ¿vale? Que más o menos la relación de aspecto entre la luz que tengáis cercana a la linterna, el centro de luz, y la de fuga, la que se escapa por la inclinación, que más o menos tenga esta relación, de 1,5 por delante y de 1 tercio por delante y 2 tercios por detrás. Ahora, sin mover esa inclinación, levantáis la linterna. Es como si estuvieseis aumentando la distancia, que realmente es lo que estáis haciendo, aumentáis la distancia. Si os fijáis, la luz proyectada, el centro de luz, donde está la luz más fuerte, sigue estando, o sea, modifican la distancia, pero el halo de luz que produce también se agranda. ¿Entendéis lo que quiero decir con el ejemplo de la linterna? Y esto sí, por Dios, responderme. ¿Entendéis lo que quiero decir con el ejemplo de la linterna? ¿Entendéis la idea? De coger la linterna y la tenéis ligeramente inclinada y conforme la levantáis de la altura de la mesa, veréis que conforme aumentáis esa distancia, el halo de luz que produce es mayor. Y si la tenéis inclinada, más o menos con esa relación, ¿vale? De un tercio por delante y 2 por detrás, veréis que mantiene la relación constantemente, pero lo que amplía es la distancia donde está el centro de luz fuerte, donde perderéis cerca de vosotros, también se irá hacia la fuga, es decir, lo que digamos que es la distancia cercana la iréis perdiendo, pero se irá yendo más lejos y cada vez será más grande ese halo de luz. ¿De acuerdo? Pues esto también le pasa exactamente lo mismo a la cámara. A cuanta más distancia yo enfoco, ¿vale? Más profundidad de campo tengo. Una forma de entenderlo muy fácil es con la idea de la linterna, ¿de acuerdo? Y ya por último, el último valor que me modifica digamos que el apartado este, junto con el diafragma que me modifica la profundidad de campo, esto está mal, aquí tendría que poner profundidad de campo, luego lo cambiaré. Vale, sería el milimetraje, ¿de acuerdo? Bien, a milímetros pequeños tengo mayor profundidad de campo. Cuanto más tele sea mi objetivo, ¿vale? Cuanto más milímetros tenga, menor será mi profundidad de campo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que ir jugando. Una vez que ya sabemos esto, si yo tengo un objetivo gran angular, si os fijáis, con un objetivo gran angular es muy difícil tener una imagen desenfocada, a no ser que te acerques muchísimo al objetivo. ¿Por qué? Pensar, porque si me acerco mucho al objetivo, la profundidad de campo se reduce y entonces el fondo se desenfoca. ¿Vais siguiendo la idea? Por eso sale el bokeh detrás cuando utilizo un angular y me pego para hacer un retrato y el fondo sale desenfocado. ¿Por qué? Porque me acerco distancia, me acerco al objetivo. Y si yo tengo un objetivo variable y lo pongo en el objetivo, o sea, en el milimetraje más corto, veré más zona desenfocada. Sin embargo, si lo pongo veré más zona enfocada. Sin embargo, si lo paso a tele, que es lo que ocurre en los macro, si os fijáis en los objetivos macro, conforme más milímetros tengo, menos profundidad de campo tengo. Y si le meto anillos ya, apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces hay que jugar un poquito con eso. A veces en el macro interesa alejarse un poquito, es decir, alejarse de lo que estoy fotografiando, porque como la mayoría de los objetivos que tienen macro son tele, tengo muy poquita profundidad de campo y si quiero sacar la fotografía del insecto, pues probablemente no me salga todo el insecto enfocado. ¿Cómo lo consigo resolver? Porque aquí tengo un límite. Pues o bien trabajando con un milimetraje más corto que me permita mantener el macro, o bien juego con el diafragma, o bien juego alejándome un poco del insecto para que el insecto quepa entero dentro de la profundidad de campo, que es mucho más pequeño que un metro, evidentemente. Estamos hablando ya de centímetros o incluso décimas de centímetro. ¿De acuerdo? Y con esto, digamos que terminaríamos los tres apartados que, como hemos visto, es el diafragma, que corresponde a la apertura, el obturador, que corresponde a la velocidad, olvidaos del ASA, y el ISO, que corresponde a la sensibilidad, antiguamente llamada ISO, es lo mismo, ISO, ASA, DIN e ISO es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero esto existía, y es a lo que vengo yo, existía en lo que era el clásico antiguo del triángulo de la exposición. Pero yo os propongo una mejora de este triángulo para que trabajéis de una forma más eficiente, porque uno de los declives que ocurre actualmente es que la gente abusa de la sensibilidad del ISO, primero porque no entiende que es fija y segundo porque no entiende el concepto de nitidez.
Por lo tanto, en vez de hablar del triángulo de exposición, que una vez que ves el método, que lo veremos dentro de 2 clases, es una gilipollez, o sea, llega un momento en el que veréis que es muy simple, una vez que tienes controlado el triángulo de exposición, que es lo básico de la fotografía, pero también compende 1/3 de la misma, y es lo que vais a aprender en este curso, ¿vale? Ya tendréis 1/3 de la fotografía, y una vez que sepáis dominar la ley de reciprocidad, veréis que la fotografía se os va a abrir un mundo, o sea, va a ser muchísimo más fácil. Entonces, como eso va a pasar a ser el triángulo de exposición como un mero trámite, o sea, el no conseguir la foto bien expuesta sería de delito, entre comillas, entenderme, ¿vale? Ya no tiene sentido el triángulo de la exposición. Entonces hay que evolucionar y hay que complicarlo. Pero ya no complicarlo, sino que hay que mejorarlo. Ya no lo que busco ya no es la exposición. Eso ya es que queda en el pasado. Estamos en un mundo donde lo que se busca es la definición. Tener una imagen completamente nítida, una imagen donde yo pueda apreciar los detalles. Se busca el detalle. ¿Vale? Entonces, como se busca el detalle, ya no me llega, como en la fotografía analógica, el triángulo de exposición, que era a ver si saco la foto. Ya no me sirve. Ahora necesito nitidez, y más en el mundo digital. Por lo tanto, pasando a la fotografía digital, vamos a trabajar el diafragma, pero ya no solo como apertura, sino también jugando con la profundidad de campo. Ya no vamos a trabajar solo el obturador como velocidad, sino también lo vamos a trabajar como la captación del movimiento. Y la ISO no existe, no es que no exista, ya no estamos hablando de la ISO, ya estamos hablando de asistencia digital, ¿vale? Ya no estamos hablando de la ISO. La ISO vamos a intentar siempre trabajar, y en el nivel 1 siempre con la ISO nativa. En nivel 1 se trabaja siempre con la ISO nativa, no se sube prácticamente bajo ningún concepto, porque en teoría ninguna foto que vamos a hacer en nivel 1 necesita la ISO alta. Hay un ejercicio donde sí subiremos la ISO, pero la foto resultante final no va a tener ISO, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es esto de la asistencia digital? Y ahora es cuando vemos el triángulo completo, ¿de acuerdo? Sería esto, ¿vale? Por un lado, ¿vale? Tenemos todo lo que corresponde al diafragma, ¿vale? Con sus diferentes valores. Por otro lado, tenemos todo lo que corresponde al obturador con sus diferentes valores. Y asistencia digital, trabajaremos primero todos los demás apartados y como último la ISO. ¿De acuerdo? Si os fijáis, lo he puesto el último. Hay muchos más, ¿vale? Pero estos son los 4 más importantes, ¿vale? Trabajaremos con estos, ¿de acuerdo? Siendo la ISO el último valor que he de tocar. No debo de tocar ningún valor hasta no haber tocado todos los anteriores. Es decir, he de tocar el diafragma, he de tocar el obturador, el de lighting, el balance de blancos, la optimización de imagen, flashes, bueno, para nivel 2 ya serían flashes, luz esquemática, luz artificial, luz natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, cuando ya no tengo o no tengo uno de estos anteriores, ya utilizaría la ISO, porque la búsqueda es lo que pongo en el centro, nitidez, ¿de acuerdo? He de buscar la nitidez, ¿vale? Igual que cuando veamos el bloque 3 buscaremos el enfoque, tengo que conseguir la máxima nitidez, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntilla, alguna cosa que quede en el tintero, algo que no entendáis? ¿Algo que nos haya quedado lo suficientemente claro? ¿Un pequeño repasillo o algo? No tiene por qué ser de esta clase, puede ser de anterior también. ¿No? Pues entonces, ¿sí? ¿Todo correcto? ¿O tienes dudas, Macarena? De todos modos, como yo digo, revisaros los vídeos conforme yo los voy subiendo, ¿de acuerdo? Porque es mucha información en muy poco tiempo. Han sido casi 2 horas, ¿vale? Es mucha información en muy poco tiempo y cuesta asimilarla, ¿de acuerdo? Y más cuando este no es el curso práctico. Con el curso práctico facilita mucho el entendimiento, ¿vale? Porque tienes la cámara a mano, puedes estar toqueteando, jugando, entendiendo, yo puedo explicar directamente, es un poco más complejo. No os olvidéis de tocar la cámara, volver a veros el vídeo e ir tocando, jugueteando, ¿de acuerdo? De todos modos, aquí haremos un ejercicio práctico virtual para que veáis un poco cómo funciona la cosa, ¿de acuerdo? Pero, que eso lo veremos en el bloque 4. Pero tenéis que practicarlo. Lo que no podéis es ver el vídeo o estar en la clase. Y yo por norma, cuando la gente no pregunta, una de dos. O tiene saturación de información o no lo ha entendido. Entonces, hago hincapié en que cualquier duda que tengáis o que no entendáis, no os cortéis. Estamos para aprender, ¿de acuerdo? Estamos para aprender. Es mejor tener una duda un momento que tenerla para siempre. O sea que cuando tengáis una duda, en el momento que os surja, la ponéis en un bloque de notas. La ponéis directamente en el grupo. Yo os la responderé, sea cual sea. Si la sé, si no la sé, no os preocupéis que la averiguaré. ¿De acuerdo? Bueno, pues
por mí, daríamos por concluido este módulo, ¿de acuerdo? Correspondiente al bloque 2.